Vamos a hablar hoy día, hemos estado hablando en la escuela dominical acerca de cómo la iglesia funciona. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de los pastores, hemos hablado de los diáconos y luego terminamos la semana pasada hablando de la iglesia, y la iglesia debe participar, toda la congregación. Y lo que hoy quiero hablar con ustedes es que todos debemos servir en la iglesia, todos los creyentes, todos debemos servir en la iglesia. ¿Y cómo podemos definir la palabra todos? ¿Puede usted definir la palabra todos? ¿Quiénes son todos? Todos. Y a veces siempre estamos ahí luchando, todos, ¿cómo definimos todos? Sin excepción, ¿no? Todos debemos participar en servir a Dios en la iglesia. No hay nada mejor en esta vida que servir al Señor. No hay nada mejor. Cuando el Señor Jesús habla acerca de cómo adorarle a Él, habla de conocerle y ¿qué más? Servirle. No puede haber adoración sin servicio. Que guarde usted esto en su corazón. No puede haber adoración sin servicio. No solo es cantar, no solo es escuchar la Biblia, tenemos que servir al Señor. Tenemos que entregarnos a Él. Y si usted nota en la Biblia y lee de tapa a tapa, va a notar que aquellos que se entregaron a Dios y fueron fieles a Dios, normalmente sirvieron a Dios, participaron de la obra de Dios, participaron de los planes de Dios. Y en el Nuevo Testamento es muy claro el tema de si tú has confiado en el Señor Jesucristo, si tú has puesto tu fe en Él y Él te ha aceptado como su hijo, si ya eres hijo de Dios, tienes que servir a Dios. Y no puede ser que haya un creyente que diga, estoy bien con Dios, y no sirve a Dios. Oh, no es posible. Tenemos que servir a Dios. Y en Efesios capítulo 4, que hemos estado hablando en la escuela dominical, capítulo 4, a partir del versículo 12, vamos a hacer en esta tarde el énfasis de que todos debemos servir. El trabajo en la iglesia no es de unos pocos, no es de la jerarquía, no es de los pastores y líderes. Todos deben servir a Dios. Lamentablemente, a veces se confunde que solo los pastores son, ¿qué? Siervos de Dios, los siervos de Dios. ¿Y ustedes qué son? No, él nomás, ellos. Todos somos siervos de Dios. Unos tenemos responsabilidades, pero en sí realmente todos somos siervos de Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba de sí mismo, él decía de sí mismo que era siervo de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de todos los creyentes, todos son siervos de Dios. Entonces, el servicio a Dios no es exclusividad de los pastores y líderes. Todos deben servir. Y el servicio es una muestra clara que estás adorando a Dios. Y hoy lo que deseo convocar a ustedes, hacer un llamado a ustedes, hermanos, es que debes servir en tu iglesia local. Ahora, quizá usted todavía no es creyente en el Señor Jesucristo. Dios le ha hecho nacer en esta tierra, en esta vida, para que usted le conozca y le sirva. Y le sirva. No es solamente para que usted le conozca y sea un creyente. No, Dios le ha salvado para que usted le conozca y le sirva. Y la manera es a través de Cristo Jesús. Vamos a leer entonces algunos textos en Efesios capítulo 4 y desde el versículo 12. Dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de congregar delante de ti y de servirte, Señor, juntos. Ayúdanos en este momento de estudiar tu palabra y de meditar en ella. Ayúdanos a tomar buenas decisiones delante de ti, oh Dios, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los aspectos que me ha ayudado mucho en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, es haber estado siempre conectado con la iglesia local. Recuerdo en mi niñez, nosotros hemos nacido en una familia cristiana. Mis padres profesaron y profesan ser cristianos y hemos crecido en ese ambiente. Y recuerdo buenos tiempos, buenos años en que nos correspondía de tiempo en tiempo limpiar la iglesia y lo hacíamos. A veces yo iba y renegando, pero limpiaba. Y habían actividades en la iglesia y estábamos con los chicos, con los amigos ahí en la iglesia, y el entorno era la iglesia. Aunque en el colegio uno tiene tentaciones, pero estar en la iglesia es el mejor lugar donde podamos estar. Y luego cuando viajé a Trujillo me mantuve también ahí por buenos años conectado con la iglesia, sirviendo en la iglesia en alguna manera, estando ocupado con quehaceres en la iglesia sin dejar mis otras responsabilidades. Lo que quiero decir en otras palabras o en pocas palabras, tu conexión con la iglesia local, tu servicio con la iglesia local te salva de muchos males, te salva de muchas tentaciones, te salva de apartarte de Dios. Y como padres debemos hacer todo lo posible para que nuestros hijos estén conectados con una iglesia local donde sirvan a Dios. Necesitamos involucrarnos con la iglesia local y servir dentro de la iglesia local. Padre, conecta a tus hijos con la iglesia local, con los jóvenes, con la actividad de los niños. O tú como padre sirve y da el ejemplo, tú como mamá da ejemplo. Involúcrense en el servicio de Dios. Es sumamente importante. Es como llenar continuamente el ciclo de adoración. Siempre buscas a Dios, siempre ves su palabra, siempre te admiras de Él y siempre concluye ese ciclo con servicio, servirle. No estoy diciendo que dejes todas tus cosas, todas tus responsabilidades por estar en la iglesia, pero sirve a Dios. Si no sirves a Dios, si no te involucras y no te conectas y no estás activo en la iglesia local, te vas a enfriar y te vas a apartar y te va a llegar una gran apatía en tu vida. Jóvenes, involúcrense con su iglesia local, sirvan en su iglesia local, sean parte del ambiente de los jóvenes y los niños de igual manera. Y aquí en Efesios capítulo 4, versículo 12, va a ser mucho énfasis en que la iglesia local, los miembros de la iglesia, son los que deben estar continuamente sirviendo al Señor, haciendo la obra del ministerio. Noten ustedes ahora algunas razones por qué la iglesia, los creyentes, deben estar involucrados en la iglesia local. La primera razón que encontramos en el versículo 12 es porque los pastores, maestros, fueron establecidos por Dios para equipar a los santos. El servicio principal de los pastores maestros
es equipar a los santos, no es la obra del ministerio para él solo o para ellos solos. Esa es la primera razón que encontramos en el versículo 12, cuando después del versículo 11 dice que ahí están los pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores realizamos la labor de equipar a los santos, de entrenar, de enseñar, de compartir la palabra de Dios, de aconsejar, de estar dándoles herramientas espirituales para que ustedes lo puedan ejecutar, para que lo puedan hacer, no para que seamos espectadores, no para que seamos los observadores de lo que se está haciendo en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto un partido de fútbol en estos últimos que nos hemos decepcionado con nuestra selección, ¿no? Y todos estamos ahí, esta vez iba a ganar, esta vez iba a ganar, vamos al mundial, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible, vamos a hinchar por nuestro equipo. Y tú estás mirando ahí en el televisor de 100 pulgadas. Y mientras está desarrollando el equipo, normalmente, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ya sé que están renegando, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? Diciendo, no, patea así, corre acá, mete por aquí, da el centro. Y estamos hablando, ¿no es cierto? Pero vayamos a estar ahí nosotros en la cancha. Ponte en la cancha, no haces nada. Quizás ni tocas la pelota, ¿no? Estás como un espectador y normalmente los espectadores creemos que somos los mejores, ¿no? Y aconsejamos cómo se debe jugar. Muchas veces en la iglesia local es así. Son poquitos los que sirven, son poquitos los que se involucran, son poquitos los que están trabajando para el Señor. Y los que no están trabajando, sí pues, se puede haber hecho mejor. Sí pues, hubiéramos trabajado de esta manera, pero no están involucrados en el servicio. Hermanos, la primera razón que debemos entender es que, y va asociada con la segunda razón, pero primero es los pastores, los líderes han sido establecidos por Dios para equipar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para darles todas las herramientas bíblicas y hagan una buena labor, un ministerio aquí en la iglesia local. El pastor tiene esa labor, esa responsabilidad. Muchos saben de esta doctrina, muchos saben que es así, muchos ya han aprendido, sí, efectivamente, eso hacen los pastores, nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio, pero no lo hacemos. Esto debe ser aprendido, esto debe ser ejecutado por nosotros. Entonces, la primera razón es que los pastores han sido establecidos para edificar, para equipar a los santos, a los creyentes. La segunda razón que les voy a dar ahora lo encontramos también ahí en el versículo 12. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia, cada miembro, cada creyente ha sido salvado por Dios para que sirva en la iglesia y para que contribuya en la edificación. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben servir en la iglesia y contribuir en la edificación? ¿Quiénes? Todos los creyentes. Todos. No es que los pastores predicamos y enseñamos y pensamos, el pastor nos está edificando, el pastor nos está enseñando y ya estamos, él nos está edificando a todos nosotros. Sí, en parte sí, pero pronto voy a leer con ustedes lo que la Biblia dice. Son los creyentes mismos que participan en la edificación. Es el trabajo que realizamos todos, en absoluto. Ayer
un buen grupo de hermanos de la iglesia estuvo en una zona, en la zona sur, no sé en qué parte, pero era como en el fin del mundo, por allá. Me perdí para llegar y varios nos perdimos. Y ahí habían quizá entre 200 y 300 personas que hemos estado ahí sirviendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes han estado sirviendo ahí? ¿Solo los líderes? No. Muchos de ustedes han estado sirviendo allá. Han separado su tiempo. Han dispuesto su vida y han ido ahí para evangelizar, para servir. La palabra ministerio aquí en el versículo 12 tiene que ver con servicio, para la obra del ministerio, para el servicio de Dios. Claramente, los pastores equipan a la iglesia para que la iglesia sirva, para que todos sirvamos. Ahora, ¿el pastor no debe servir y solo debe enseñar? No, el pastor es uno más de la iglesia y debe servir. Pero todos estamos involucrados en el servicio de Dios. Debemos estar involucrados en el servicio de Dios. No es correcto pensar que es el pastor y los maestros que edifican la iglesia. En cierta manera la enseñanza edifica la iglesia, pero los que en sí participan en la edificación somos todos. Les voy a sustentar esto en la propia palabra de Dios y vamos a notarlo allí. Primero en el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes están sirviendo para la edificación del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. Es lo que está, es como una redundancia. ¿Quiénes están actuando para la edificación del cuerpo? Ah, el pastor. No. Es la iglesia. ¿A través de qué? A través del servicio, a través de actuar, a través de hacer lo que debemos, nuestras tareas dentro del cuerpo de Cristo. Les voy a sustentar más adelante en el versículo 16 ahora. Versículo 16. Dice, luego vamos a regresar a esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Qué dice el texto ahí? Se ayudan mutuamente según, siga leyendo, porque es tan específico este texto, tan claro, que no queda la duda que es la iglesia propia que se va edificando a través del servicio, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro actúa, cada miembro sirve, cada miembro se involucra, cada miembro está buscando qué hacer dentro de la iglesia de Cristo. Cada miembro está funcionando, es la idea. Tú tienes un cuerpo humano, ¿no es cierto? Tú eres un cuerpo humano. Tienes células, tienes diferentes órganos en tu cuerpo. ¿Todos funcionan? ¿Sí? Esperamos, ¿no es cierto? Si están funcionando es porque estás aquí. Si no funcionara algún órgano de tu cuerpo, ¿dónde estarías? Quizá en la clínica. Hoy damos gracias a Dios que salió Carol, ¿verdad? Salió Carol de haber estado ya varias semanas internada. Hemos orado mucho por ella. Varios de ustedes han donado sangre para que pues ayude mucho a Carol. Ahora ya está en casa, hoy salió, pero uno de sus órganos tenía problemas y entonces fue llevada ¿a dónde? A la clínica para que pueda ser intervenida y ayudada. ¿Por qué pasó eso? Un órgano del cuerpo
dejó de funcionar bien. Hermanos, ¿cuál es la imagen que vemos ahí en el versículo 16? ¿Cuál es la ilustración? Justamente el cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Somos una pieza importante del cuerpo de Cristo. No es que el pastor hace la labor de edificación. El pastor sí edifica, el pastor sí enseña, sí prepara, sí equipa, sí da lo necesario para que cada creyente actúe y edifique a la iglesia. Esa es la idea. Nosotros los pastores no producimos crecimiento en los hermanos. Si algún líder o tú mismo piensas y crees que sí, yo he hecho esto en la iglesia, sí, yo he hecho esto en mi familia, he hecho esto, eso es totalmente contrario a las Escrituras. Nosotros enseñamos, nosotros damos todo lo necesario, pero la Biblia dice que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero ¿quién se va edificando ahí dentro de la iglesia? Todos los creyentes actúan para esa edificación, para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido en la obra propia de cada miembro. Tú eres miembro de la iglesia de Cristo. Y si tú dejas de funcionar bien como miembro de la iglesia de Cristo, ¿quién es afectado? Toda la iglesia. Cuando los miembros, cuando los creyentes no hacemos nuestra labor, nuestra responsabilidad, estamos afectando a toda la iglesia. Cuando el pecado entra en nosotros y dejamos de ser activos en la iglesia, y el pecado controla nuestro ser, la insatisfacción, la decepción o pecados inmorales de nuestro ser entran a nuestro corazón, nos enfriamos, nos apartamos de Dios. No creas tú que tú, bueno, esa es mi vida, yo daré cuenta a Dios. ¿Cuántas veces has escuchado eso? No te metas conmigo, yo daré cuenta a Dios. ¿Has escuchado eso? Y en el matrimonio muchas veces, ¿no? Yo daré cuenta a Dios. Y a veces en las iglesias también. Yo daré cuenta a Dios, pues no te metas conmigo, así soy yo. No, estás afectando a todo el cuerpo de Cristo. Has dejado de funcionar como el plan de Dios lo ha establecido. Nota y lee nuevamente el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y ahí está la figura del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, y ahí claro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es el roce, es la convivencia en la iglesia. Creyentes que vienen a la iglesia y se aíslan y toda la semana están aislados y toda la semana están solos y creen que son independientes y que nadie puede meterse con su vida. Creyentes que están así y solamente acuden los días de cultos y nada más, y no están involucrados en el servicio de Dios, son creyentes que realmente no están aportando con todo el crecimiento de la iglesia local. Por eso dice, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose. Es decir, tú y tú tienes que obrar para edificar a la iglesia. ¿Qué sucede cuando hay pecado en la iglesia? ¿Qué pasa con la edificación? ¿Ha notado usted eso? Cuando hay pecado en la iglesia, la edificación se ve truncada, se ve afectada.
y afecta a toda la congregación y afecta a nuestra vida porque somos un cuerpo. Entonces, la segunda razón por qué debemos involucrarnos en el servicio de la iglesia es porque tú mismo, tu propio servicio, contribuye en la edificación de la iglesia. La actividad propia de cada miembro. Pero pastor, yo no sé hacer muchas cosas. Yo recién he sido salvo. Yo recién estoy aprendiendo algunos versículos de la palabra de Dios. Yo no sé cómo evangelizar, tengo miedo, tengo vergüenza de abrir mis labios. No puedo. Si puedes, si te decides hacerlo. Si puedes, si quieres servir a Dios, aunque sea dar un versículo de la palabra de Dios y tu testimonio, o venir a la iglesia con entusiasmo y servir juntos y mostrar el amor de Cristo que hay en ti, y nos edificamos mutuamente. La segunda razón entonces es porque tu servicio en la iglesia contribuye en la edificación de toda la congregación. Aunque pienses que no, aunque pienses que tal vez no es mucho lo que haces, tal vez piensas que no eres tan importante, eres importante porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a leer, por favor, en 1 Corintios capítulo 12. Recuerde esto continuamente. Usted, al servir a Dios en la iglesia, contribuye en la edificación de ella. Capítulo 12, versículo 12 de 1 Corintios dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Dependemos mutuamente. Dependemos de otro. Si solamente pudiéramos recordar esta verdad, que nuestro servicio, esa es la segunda razón, contribuye en la edificación del cuerpo de Cristo. Y la tercera razón es porque todo creyente es parte del cuerpo de Cristo. Si solamente eso recordaras y te acuerdas de tu propio cuerpo, vas a entender que es sumamente importante tu entrega al servicio de Dios. Sumamente importante, porque tu actividad en la iglesia edifica a la grey. Es la actividad de cada miembro. Y cuando tú vengas a la iglesia, no pienses que congregar consiste en sentarte, cantar, escuchar la palabra y de ahí, chao, nos vemos hasta el próximo domingo. Eso no es. Debes llegar aquí a la iglesia pensando: voy ¿a qué? Voy a servir. Voy a servir. Voy a edificar a mis hermanos. Voy a la iglesia no para servirme. Tantas veces he escuchado esto de muchos hermanos en Cristo, de cambiar de iglesia en iglesia en iglesia porque la iglesia los decepciona, porque no se sienten llenos en la iglesia y porque no se sienten satisfechos. Entonces, aunque en la iglesia se predique la palabra de Dios, pero están buscando su propia satisfacción. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, no debemos congregar y estar en la iglesia buscando nuestra satisfacción, sino en primer lugar satisfacer ¿a quién? A Dios. Y en segundo lugar, a nuestro prójimo. Ven pensando de esa manera. No vengas: me voy a la iglesia, a ver, quiero sentir paz en la iglesia, quiero estar tranquilo en la iglesia,
Quiero estar ahí satisfecho, que todo, y pasó algo, ya mejor me voy a otra iglesia. Dios te ha puesto en esta iglesia o donde a un creyente le haya puesto para edificar la iglesia. Tu labor es edificar tu propia iglesia a través de tu servicio. Yo he desconocido esto por muchos años, pensando que pues tengo que congregar por ahí, escucho la palabra de Dios, canto, salgo y de vez en cuando sirvo a Dios, y esa rutina media religiosa. Pero cuando aprendí que no, tengo que estar involucrado en la iglesia local porque mi servicio a Dios edifica a los demás y el servicio de los demás me edifica a mí, y todos nos edificamos mutuamente, de tal manera que estar aquí no debe ser solamente un acto de presencia. Tú estás en tu iglesia para servir a Cristo y para servir a tu prójimo y para dar satisfacción a tu prójimo, a tu hermano en Cristo, para animar a tu hermano en Cristo, para ayudarle, para que tu actividad, tu función, tu acción edifique a los demás. Por eso, hermanos, la Biblia dice que nos ha dado dones. Note ahí el versículo que hemos leído. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y todos los miembros, aunque somos muchos, hemos recibido una habilidad espiritual para servir al Señor. Ahora probablemente usted puede decir, pero pastor, yo he recibido un don. Yo he recibido un don. ¿Cuál es mi don, pastor? La Biblia dice que todos los creyentes hemos recibido un don. ¿Cuál es mi don? Yo he recibido a Cristo en tal año y tantos años estoy en la iglesia y pues no tengo oportunidades para servir. Todos los domingos vengo, pero no hago nada. ¿Cuál es mi don, pastor? Dios definitivamente te ha dado un don para que ese don sea ejecutado en tu iglesia local, en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es tu don? Debes descubrirlo a través del servicio. Solo a través de servir puedes enterarte cuál es tu don, cuál es la habilidad espiritual que Dios te ha dado para que sirvas. Algunos, cómo predican el evangelio. Algunos, cómo pueden enseñar la palabra de Dios. Otros hermanos, cómo pueden edificar a través de la consejería. Otros hermanos, cómo pueden usar su don de misericordia y pueden dar a un hermano lo que necesita. Otros hermanos, cómo están ahí preocupados por aquellos que no vienen y están llamando por teléfono un mensaje, están haciendo una labor, y a través de hacer la labor de Cristo es que te das cuenta, Dios me ha habilitado, Dios me ha dado esta fuerza espiritual, esta labor espiritual que puedo desarrollar dentro de la iglesia local. Cada miembro, cada persona de la iglesia ha sido puesta para que la actividad propia suya dentro de este cuerpo edifique a toda la grey. Recuerda eso. No eres uno más de la congregación. No eres uno más que está ahí, bueno, yo no sé qué hacer, pero Dios me ha salvado y no sé qué. No, Dios te ha dado un don para que lo uses y para que edifiques la grey. No te vayas esta noche sin considerar tomar una decisión. Y obviamente la decisión, ¿cuál debe ser? Quiero servir a Dios en mi iglesia local. Dios ha puesto a los pastores para que puedan perfeccionar y equipar a los santos, a nosotros, para que sirvamos aquí en la iglesia local. No puedes ir a tu casa, y si vas a tu casa, que ahí la palabra de Dios esté diciéndote, tú tienes que servir a Dios en tu iglesia local, en lo que Dios te permita hacer.
Y sabe, algo que se aprende es que cuando uno sirve a Dios en la iglesia local, uno ve más necesidades. Es cierto, cuando uno comienza a servir a Dios en la iglesia local, ve más necesidades, porque está sirviendo a Dios. Pero cuando no servimos a Dios, vemos más imperfecciones. Sirve a Dios en tu iglesia local. Regrese ahí al capítulo 4 de Efesios y mira la actividad propia de cada miembro, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la buena doctrina, la buena enseñanza, va edificando al cuerpo de Cristo. Hoy te he dado 3 razones en la Biblia por qué tú debes servir a Dios. Los pastores están dados para ministrar, para equipar, pero ellos no son los únicos que deben servir a Dios. La iglesia, ustedes, todos nosotros los miembros, somos nuestro servicio edifica a toda la iglesia, y recordar que todo creyente es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál será tu decisión esta noche? Y como varones, como hombres de la casa, tenemos que hacer todo lo posible para involucrar a nuestros hijos en el servicio de Dios. Involucra a tus hijos en el servicio de Dios. Y por supuesto, sé tú el ejemplo, ¿no es cierto? Qué triste sería que el papá dice: hijo, involúcrate en la obra de Dios. Y tu papá: no, yo todavía no. Pero tú sí, tú tienes que crecer. Todos debemos servir a Dios.